Bueno, en este video vamos a trabajar el concepto de movimiento y de movimiento rectilíneo uniforme. Primero debemos pensar cuándo un cuerpo se mueve, ¿sí? Entonces, imaginemos que tenemos acá una pista, ¿sí? Una pista de corredores, por ejemplo. Y acá tenemos un mojón que dice 500 metros. Y vamos a ir marcando distintos. ¿Sí? Entonces tenemos 500, 1000, 1500, 2000, 2500 y 3000. En este caso nos estaríamos moviendo en un eje X y las posiciones las estaríamos expresando en metros. Entonces tenemos acá a nuestro corredor que está en una posición de 500 metros y en ese momento, ¿sí?, miramos el reloj y nos marca que son las 10 en punto. ¿Sí? ¿Cómo sabremos si este hombre se mueve o no? Fácil. Miraremos para otro valor de tiempo cuál es su posición y la compararemos con la anterior. Entonces, por ejemplo, imaginemos que el corredor llegó a esta posición. ¿Sí? 2500 metros. Mira la hora y son las 10 horas, 30 minutos y 10 segundos. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, ¿se movió? Sí, se movió. ¿Cómo sé que el cuerpo se movió? El cuerpo se mueve porque cambia de posición respecto a un sistema de referencia fijo y arbitrario. El sistema de referencia, ¿quién sería en este caso? Sería esta pista, ¿sí? Y arbitrario, ¿por qué? Porque se me ocurrió trabajar en una pista. Entonces vamos a poner una definición de movimiento. Entonces decimos, un cuerpo se mueve cuando cambia de posición respecto a un sistema de referencias fijo y arbitrario. ¿Sí? Fíjense que originalmente el hombre está allí en una posición que dice 500 metros. A eso le vamos a poner XY. Y llega hasta una posición de 2500 metros. Le vamos a poner XF. Entonces la posición inicial es de 500 metros y la posición final es de 2500 metros. Entonces, X, XY y XF. X para nosotros va a representar posición, ¿sí? Ahora, XY para nosotros va a representar posición inicial y XF para nosotros va a representar posición final. Ahora vamos a representar algo en este dibujo que le vamos a ir agregando distintos elementos. Voy a representar esto. ¿Sí? Esto que acabo de representar tiene un punto de aplicación, empieza en la posición final, tiene una dirección, en este caso es horizontal, tienes un sentido hacia la posición final. A esto que estamos representando lo vamos a llamar desplazamiento y lo vamos a simbolizar como delta X. Recordemos que la letra griega delta, ¿sí?,
quiere decir variación. Si ponemos delta x, significa entonces variación de la posición, a la cual le podemos llamar desplazamiento. ¿Sí? Le podemos llamar desplazamiento. O sea que el delta x para nosotros va a ser el desplazamiento. Como cualquier variación, el desplazamiento lo podemos hallar como el valor final menos el valor inicial. En este caso, la variación de la posición la vamos a calcular como la posición final menos la posición inicial. Así que si yo quisiera calcular el módulo del desplazamiento, tendría que hacer 2500 metros menos 500 metros. Eso haría que la variación de la posición en este caso fuera de 2000 metros. ¿Sí? ¿Cuánto fue que se desplazó este corredor? Este corredor se desplazó unos 2000 metros. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense que también habíamos anotado acá arriba que era lo que marcaba el reloj. Cuando empezó a correr, ¿sí?, el reloj marcaba las 10 en punto, y cuando finalizó de correr, el reloj marcaba 10 horas, 30 minutos y 10 segundos. Entonces vamos a poner TI y TF. ¿Sí? TI para nosotros y TF va a ser tiempo inicial y TF va a ser tiempo final. ¿Sí? Y delta T para nosotros va a ser la variación del tiempo. ¿Sí? Entonces vamos a ver cuánto tiempo es que corre este hombre. Entonces vamos a poner que la variación del tiempo es el tiempo final menos el tiempo inicial. Empezó a correr a las 10 y terminó de correr a las 10 horas, 30 minutos y 10 segundos. Quiere decir que este hombre está corriendo durante 30 minutos y 10 segundos. El problema es que no podemos tener distintas unidades. No podemos tener un tiempo en minutos, un tiempo en segundos. Y recordemos que internacionalmente se trabaja siempre en segundos. Otra cosa que debemos recordar es que en un minuto hay 60 segundos. Y ya que estamos, que en una hora hay 60 minutos. Por lo tanto, en una hora hay 3600 segundos. Estos 30 minutos, para pasarlos a segundos, tengo que multiplicar entonces por 60. 6 por 3, 18, o sea que el tiempo es de 1800 más 10, ¿sí? Porque eran 30 minutos, que son 1800, más los 10 segundos. Nos queda que el tiempo que estuvo corriendo el hombre fue de 1810 segundos. ¿Sí? Es decir, que este hombre recorrió 2000 metros en 1810 segundos. Ahí vamos a definir una magnitud nueva, ¿sí? Esta magnitud nueva que vamos a definir la vamos a llamar velocidad. ¿Sí? Entonces vamos a poner ahora velocidad. ¿Sí? ¿Qué es la velocidad? Es la relación entre el desplazamiento realizado
y el tiempo empleado en producir dicho desplazamiento. ¿Estamos de acuerdo? Pero nosotros, cuando calculemos la velocidad, por el momento, solamente tendremos en cuenta dos puntos. ¿Sí? Vamos a tener en cuenta la posición inicial y la posición final. Y por el momento no nos va a importar, ¿sí?, qué es lo que pasa entre medio. Entonces vamos a hablar de velocidad media. ¿Ah? Entonces, BM para nosotros, vamos a anotar acá las magnitudes, algunas que ya las conocemos, pero por las dudas vamos a anotarlas. BM para nosotros va a ser velocidad media. Delta X para nosotros va a ser desplazamiento. Y delta T para nosotros va a ser la variación del tiempo. ¿Sí? Si yo quisiera saber cuál es la velocidad media que tiene este corredor, podríamos plantear lo siguiente. ¿Cuánto se desplazó el corredor? Ya habíamos dicho que se había desplazado 2000 metros. ¿Sí? El desplazamiento del corredor es de 2000 metros. ¿En cuánto tiempo? En 1810 segundos. Entonces, si hacemos la cuenta, nos quedaría 2000 dividido 1810. Eso hace que la velocidad media sea de 1,10 metros por segundo. La velocidad media de este corredor es de 1,10 metros por segundo. ¿Qué significa eso? ¿Sí? El corredor se desplaza, 1,10 metros en cada segundo. ¿Sí? No es una velocidad muy grande, pero esa es la velocidad a la que se movía este corredor. ¿Sí? De 1,10 metros por segundo. ¿Estamos de acuerdo? Si quisiéramos llevar eso a un gráfico, podríamos hacer lo siguiente. Vamos a hacer dos. Vamos a hacer uno de posición y uno de velocidad. ¿Sí? Recordemos que en estos gráficos siempre el tiempo va a estar en el eje horizontal. ¿Ah? En este caso no tenemos grandes complicaciones porque valores de tiempo tenemos solamente uno, que es ese de 1810 segundos. Voy a marcar tiempo en segundos y acá voy a poner el 1810. En el eje vertical voy a poner la posición medida en metros, ¿sí? Entonces acá tengo, a ver, 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 y 3500 metros. ¿Sí? Si yo miro la posición inicial del hombre, me están diciendo que es de 500 metros. Y que para un tiempo de 1810 segundos, que fue el tiempo que duró su carrera, la posición es de 2500 metros. Vamos a marcar un segundo punto aquí. Entonces tenemos acá el gráfico de posición en función del tiempo, ¿sí?
Si lo quisiéramos anotar, eso se leería así: gráfico de posición en función del tiempo. Ahora aquí al costadito vamos a hacer el gráfico de velocidad en función del tiempo. También en este caso va a ser un gráfico bastante simple. Vamos a trazar los ejes, como mencionamos hace un rato, siempre en el eje horizontal. Vamos a colocar el tiempo, que en este caso era 1810 segundos. Y ahora en el eje vertical vamos a colocar la velocidad medida en metros por segundo. Y acá viene una primera aproximación. Nosotros en realidad no sabemos si el corredor en algún momento fue más rápido o algún momento fue más lento. Nosotros consideramos una velocidad media, ¿sí?, de 1,10 metros por segundo. Vamos a ubicarla acá. 1,10 metros por segundo. Quiere decir que para nuestro ejercicio, la simplificación sería que en todo este movimiento, el corredor siempre se mueve a la misma velocidad. ¿Sí? El corredor siempre tiene el mismo valor de velocidad, que es de, en este caso, 1,10 metros por segundo. Entonces ahí vamos a definir algo nuevo. Eso que vamos a definir es MRU. ¿Qué querrá decir MRU? Quiere decir movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sí? ¿Nuestro hombre se movió en una trayectoria? Sí, tiene un movimiento rectilíneo uniforme. Un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Cuándo será uniforme? Cuando la velocidad sea la misma en todos los puntos. En esta simplificación que nosotros hicimos, eso fue lo primero que planteamos. Dijimos que el hombre se iba a mover siempre con la misma velocidad. Entonces, movimiento rectilíneo uniforme es aquel en el que la trayectoria que sigue el cuerpo es una recta y su velocidad es constante. Es decir, que siempre mantiene la misma velocidad. Y de lo que ya habíamos hablado antes es que si la velocidad es constante, la fuerza neta aplicada sobre el cuerpo es nula. ¿Sí? La fuerza neta aplicada sobre el cuerpo es nula. Esto era el principio de inercia. Es decir, que a lo que ya veníamos trabajando le agregamos algo nuevo. ¿Sí? ¿Qué es lo que le agregamos de nuevo? Que ahora podemos, ¿sí?, calcular la velocidad con la que se mueve el cuerpo. Nuestro cuerpo había salido de una posición 500 metros, llegó hasta una posición 2500 metros, ¿sí?, y se movió entonces, dijimos, con un movimiento rectilíneo uniforme. Lo que vamos a hacer ahora es analizar estos dos gráficos e introducir algo que ya veníamos trabajando, que ya trabajamos en ocasiones anteriores, pero que debemos recordar. Y vamos a recordar el concepto de pendiente. Cuando hicimos la ley de Hooke, calculamos la pendiente del gráfico y dijimos que una pendiente se calculaba como la variación del eje vertical sobre la variación del eje horizontal. ¿Sí? Entonces vamos a calcular la pendiente de esta gráfica de posición que tenemos acá. Por ahora le vamos a poner pendiente y después vamos a ver qué significa. Pendiente.
¿Quién está para nosotros en este caso en el eje vertical? Está la posición. Entonces voy a poner delta X. ¿Quién está en el eje horizontal? Delta T. Entonces la pendiente es delta X sobre delta T. ¿Quién es delta X sobre delta T? Ya lo habíamos dicho antes, es la velocidad media. La velocidad media es delta X sobre delta T. Entonces podemos decir lo siguiente. La pendiente del gráfico velocidad en función del tiempo representa la velocidad del cuerpo. ¿Sí? Este es un concepto importante que tenemos que tener presente. Que si tenemos un gráfico de velocidad en función del tiempo y nos piden que calculemos la pendiente, lo que nos están pidiendo que calculemos es la velocidad. ¿Ah? Es decir, que al calcular la pendiente del gráfico velocidad en función del tiempo, lo que estamos calculando es la velocidad a la que se mueve el cuerpo. Esto lo seguiremos trabajando a lo largo de todo el año, por eso es importante tener en cuenta esto. Ahora veamos un poquito esta gráfica de velocidad. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que el corredor se desplaza 1,10 metros en cada segundo? ¿Sí? Quiere decir que en 2 segundos se desplaza 2,20 metros. En 10 segundos se desplaza 11 metros. Y así sucesivamente. Imaginen que en este gráfico que está acá, yo ubicara el 10 segundos. ¿Sí? Ubicara esos 10 segundos que dijimos en el ejemplo. ¿Sí? Y acá me quedaría este puntito. Quiere decir que en estos 10 segundos recorre 11 metros. Por lo tanto, si yo calculara esta área que está acá, esta figura que se formó, este rectángulo que se formó acá, me quedaría 10 por 1,11. Esos son 11 metros. Quiere decir que si yo tengo un gráfico de velocidad en función del tiempo y calculo el área que está aquí encerrada, lo que determino es el desplazamiento. Eso es otro concepto que tenemos que recordar. Del gráfico velocidad en función del tiempo representa el módulo del desplazamiento. ¿Por qué hablamos del módulo? Porque no tenemos asignada una dirección y un sentido. Sabemos cuántos metros, pero no sabemos el hacia dónde. Entonces vamos a recuadrar este otro concepto que es importante y vamos a verificar si esto realmente es cierto. Vamos a calcular el área de ese gráfico que hicimos a ver si nos da lo que se había desplazado el hombre. Entonces, vamos a poner. La anotación sería área, una A con tilde. ¿De qué figura? En este caso la figura que se forma es un rectángulo. El área de un rectángulo se calcula como largo por ancho. Entonces, el área del rectángulo tengo 1810 segundos por 1,10 metros por segundo. Los segundos con los segundos se cancelan y el resultado me queda en metros. Cuidado con esto, porque lo más común es que siempre ponen metros cuadrados. El área de esta gráfica, ¿sí?, nos da en metros. Entonces, si hacemos 1810 por 1,10, nos da los 1991.
¿Por qué nos da esa pequeña diferencia? Por lo siguiente. Acuérdense que originalmente era 2000 dividido 1810. Daba 1,1049. ¿Sí? Si nosotros aproximamos, cuando aproximamos nos quedamos simplemente con 1,10. Si eso lo multiplicamos de vuelta por los 1810, nos va a quedar aproximadamente los 2000 metros. ¿Sí? Vamos a hacerlo con los valores reales. 1810 por 1,1 me queda 1991 metros. Y esto lo vamos a aproximar a los 2000. Entonces voy a decir que el módulo del desplazamiento es de 2000 metros. ¿Sí? Cosas importantes que debemos recordar. Debemos recordar cómo calcular la velocidad media. ¿Sí? Que la velocidad es la relación entre el desplazamiento y el tiempo empleado. Debemos recordar además que el desplazamiento es un vector que une la posición inicial con la posición final, que lo calculamos precisamente como la posición final menos la posición inicial. Debemos recordar que el gráfico de posición en función del tiempo es una recta y que el de velocidad, si es un movimiento rectilíneo uniforme, que era lo que habíamos anotado acá, siempre va a ser una recta paralela al eje del tiempo. ¿Sí? Y que un movimiento rectilíneo uniforme era aquel movimiento en el cual la trayectoria era una recta y la velocidad es constante. Debemos recordar también que si tenemos un gráfico de posición en función del tiempo, la pendiente nos da la velocidad, y que si tenemos un gráfico de velocidad en función del tiempo, el área nos da el desplazamiento. ¿Sí?